Hola y bienvenidos a Entrevistas El Espectador, este espacio audiovisual en el que los personajes y las personas que son noticia en Colombia y el mundo nos visitan aquí en la redacción de El Espectador. Yo soy Hugo Caro, miembro de la redacción internacional de este diario, y para mí es un gusto darles la bienvenida a estas plataformas. Estamos a un mes casi de que se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela. Es un hecho que ha conmovido y ha movido a toda la región por todo lo que ha pasado. No ha sido un hito tranquilo ni que paró desde el 28 de julio, ha sido bastante convulso, y en El Espectador estamos a rueda de todo lo que ha estado ocurriendo en Colombia, en Venezuela y por supuesto en toda la región, porque es un tema de vital importancia. Y en esta ocasión contamos con la visita de Marcela Ríos Tovar. Marcela es exministra del gobierno de Gabriel Boric en Chile y actualmente es secretaria directora para las Américas del Instituto IDEA. Así que Marcela, bienvenida a Colombia, bienvenida al Espectador. Es un gusto para nosotros pues tenerte acá con nosotros para conversar. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, un honor. Qué bonito venir a una redacción a grabar. No es algo que uno ve todos los días, así que muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en Bogotá. Igualmente nosotros de tenerte aquí con nosotros. Pues Marcela está acá, entre otras, para manejar una agenda bilateral. Pues IDEA es un instituto que es intergubernamental. Son más de 35 países en todo el mundo que están alineados y adheridos a la institución. Y entre otras cosas, el motivo de la visita para que Marcela esté aquí es porque viene a conversar con el gobierno de Gustavo Petro para evaluar una posible vinculación a IDEA. Yo quisiera arrancar, Marcela, preguntándote por qué es importante para Colombia y qué beneficios le traería vincularse más de lleno a la agenda y a las labores que hace IDEA. Mira, IDEA, como decías, Hugo, es un organismo intergubernamental. Nosotros tenemos estos 35 Estados miembros creados hace 30 años, nuestra sede en Estocolmo, con oficinas regionales en todas las regiones del mundo. América Latina y el Caribe la cubrimos desde la oficina en Panamá, pero también estamos presentes en Perú, en Chile, hemos tenido oficinas en Bolivia, en Paraguay, en México, en distintos países de la región, y somos una comunidad global, somos un centro de pensamiento y un centro de acción que tiene un foco súper específico en promover las democracias, la democracia, y también generar conocimiento respecto de la democracia y las elecciones. Entonces pensamos que es importante poder contar con las democracias más grandes de nuestro continente, ojalá siendo parte de esta comunidad, compartiendo en trabajar de manera conjunta los desafíos que enfrentamos en América Latina y el Caribe, muchos de los cuales son comunes. Un momento difícil para la democracia, no estamos en un momento fácil, estamos quizás en un momento de más retrocesos, de mayor amenazas también para la integridad de las elecciones, y pensamos que es muy importante así sumar colaboraciones, sumar esfuerzos. Colombia tiene una historia importante también de construcción democrática que ha sido dura también para este país y para sus ciudadanos y ciudadanas, y pensamos que también tiene mucho que colaborar mostrando también sus buenas prácticas, ¿no? En cómo se han logrado generar diálogo, cómo se han innovado, cómo se ha mantenido la estabilidad democrática a pesar de tener situaciones históricamente muy difíciles, ¿no? Como las ha tenido Colombia. Claro, Marcela, pues es inherente, como lo mencionaba en el inicio de esta entrevista, estar aquí y hablar de democracia en la región y no mirar al vecino, ¿no? Estamos muy cerca, realmente creo que Colombia y Brasil son de los países, y lo se ha mostrado durante este mes, que más están interesados en que Venezuela tenga una estabilidad y una transición democrática pacífica y tranquila. Pero pues también es imposible no hablar de esa crisis y mencionar todo lo que ha pasado. Es grave hablar de que desde 22 de julio del 2024, poco más de un mes, han habido más de 300 detenciones pues en el marco de las elecciones, y si lo ampliamos a un marco de 2 años, desde julio de 2022, son más de 1.600 según Foro Penal, la ONG. Yo quisiera preguntarte por cómo valoran ustedes desde IDEA pues la situación de derechos humanos, cómo impacta esto a la estabilidad del país,
¿qué imagen nos deja para la región que se esté tratando de esta forma y la relación que esté llevando un régimen como el de Nicolás Maduro con el pueblo en la calle sea pues represivo, como ya se está viendo? Bueno, una tremenda preocupación. Desde IDEA hemos estado siguiendo la situación en Venezuela. Recordar, Hugo, que nosotros publicamos anualmente un informe del estado de la democracia en el mundo. El próximo informe lo publicamos el 17 de septiembre. Esperamos poder compartirlo con todos quienes son oyentes, auditores, lectores del Espectador también. Y en estos informes que hacemos anualmente nosotros veníamos viendo que la situación de Venezuela se venía deteriorando hace tiempo, no es reciente. Nosotros evaluamos la democracia en 4 grandes dimensiones: representación, participación, derechos, Estado de Derecho, y Venezuela ha caído en todas esas dimensiones. Hace mucho tiempo que se están efectivamente vulnerando derechos. Nos preocupa mucho que la crisis que se genera después de la elección del 28 de julio pueda profundizar la represión, pueda profundizar la situación de las libertades, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de manifestación de las personas, y ahí creemos que hay un rol muy importante de la comunidad internacional para, además de hacer frente a lo que ha sido una vulneración muy profunda de la integridad electoral en un proceso electoral, también que veamos esta otra dimensión, que es la dimensión de derechos humanos. Ya hay pronunciamientos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Alto Comisionado de Naciones Unidas llamando y manifestando una preocupación y llamando al gobierno a proteger los derechos de sus ciudadanos. Entonces, nosotros también manifestamos en el mismo sentido una preocupación y un interés porque todos los demócratas sigamos aportando a que la situación se pueda estabilizar y que Venezuela pueda encontrar el camino a un proceso de redemocratización. Hay un proceso dentro de esa represión que se está viendo, y es también la represión política. Se vio durante toda la campaña la cantidad de miembros de la campaña de María Corina Machado, después de Edmundo González, digamos, de la Plataforma Unitaria Democrática. ¿Cómo deberíamos responder como comunidad internacional ante esa represión política, específicamente hablando de eso? Bueno, yo creo que tenemos que tener una preocupación particular. Los derechos humanos de todas las personas son igualmente relevantes. Somos todos, como dice la Declaración Universal de Naciones Unidas, todos somos iguales en dignidad y derechos, ¿no? Pero es particularmente preocupante para un régimen democrático cuando se ataca a ciertos actores que cumplen roles clave en la salud de la democracia, ¿no? Dirigentes partidarios, ONGs, la prensa, ¿no? Porque también siempre planteamos que es importante proteger la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque los medios de comunicación y la circulación de información es esencial para tener un debate democrático. Y acá preocupa sobremanera la focalización de una persecución respecto por una parte de líderes políticos de la oposición, pero también de ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes que tuvieron un rol en tratar de ser observadores del proceso electoral, ¿no? de poder acompañar ese proceso. Entonces, nuestra preocupación acá es doble en el sentido de que efectivamente no solo se vulneran derechos individuales, sino que también se está atentando contra posibilidad de ejercer derechos colectivos y de que corrientes de pensamiento importantes en Venezuela se puedan expresar en igualdad de condiciones. Y eso es clave, y tenemos que seguir abogando por la libertad de las personas detenidas, por que se respeten los acuerdos internacionales también y las normas internacionales respecto del derecho a asociación y a expresión. Si hablamos de procesos democráticos y confianza democrática, hay que hablar de instituciones, inherentemente, porque son las que garantizan en los países que se respete y se ejerza esta democracia. Y hablando de las instituciones venezolanas, pues primero el Consejo Nacional Electoral ratifica, y es quien le da la victoria a Nicolás Maduro, ratifica una reelección. Después es algo que es ratificado esta misma semana, la semana anterior, por el Tribunal Supremo de Justicia. Y últimamente, justamente la semana en que estamos grabando esta entrevista, uno de los rectores de ese Consejo Nacional Electoral dice:
nosotros no tenemos la evidencia para certificar que esto fue así. Y pide disculpas ante el electorado y el pueblo venezolano porque dice que fallaron en su proceso de hacer unas elecciones que fueran abiertas para todos. Esto evidentemente golpea mucho la confianza entre esas instituciones. ¿Qué se puede decir esto? ¿Qué pasos se pueden necesitar para restaurar esa confianza que podría ser como uno de los pilares para retomar un país verdaderamente democrático? Sí. Mira, extremadamente preocupante lo que ha pasado porque, como se ha planteado por distintos observadores, el Tribunal de Justicia no tiene competencias ni mandatos, según la propia normativa, la Constitución venezolana y las leyes venezolanas, para poder calificar una elección. Entonces acá hay una vulneración no solo del derecho internacional o estándares internacionales en materia de integridad electoral, sino que hay una vulneración de las propias normas venezolanas respecto de quién puede calificar una elección, quién tiene el rol de mostrar la evidencia. Entonces es extremadamente grave. Creo que nosotros pensamos que tenemos que seguir solicitando a las autoridades venezolanas que se puedan transparentar las actas, que el pueblo venezolano y la comunidad internacional pueda ver la evidencia. Acá hay en algún sentido un gobierno de facto porque se ha autoproclamado ganador de una elección sin mostrar ninguna evidencia, sin cumplir con las normas internas y mostrando serias irregularidades como lo está planteando el ex consejero del Consejo Nacional Electoral, dando fe también y en la misma línea, ¿no?, de lo que fue el informe del Centro Carter y del grupo de especialistas de Naciones Unidas. Entonces acá hay un acuerdo de estos actores independientes en decir acá no se respetó el proceso, no se está entregando la evidencia, no se cumplen con los estándares internacionales básicos en materia de integridad electoral. Y para nosotros eso es muy grave porque pensamos que envía una señal muy preocupante, no solo para los venezolanos, ¿no?, sino que también para todos los latinoamericanos que vemos hoy día que cada vez en muchos países hay una cierta distancia o descrédito de las elecciones y de la capacidad de la democracia electoral de resolver problemas políticos profundos. Entonces, creo que el llamado a la integridad electoral, el llamado a transparentar las actas, a que podamos tener algún tipo de verificación internacional de la evidencia que tenemos, va a seguir siendo importante. Yo creo que tenemos que perseverar en ese llamado y que también hay que perseverar desde la vía política a buscar alternativas de diálogo, ¿no?, y de conversación con el gobierno para poder generar algún tipo de modificaciones a lo que está hoy día. Creo lo más negativo es que se mantenga el status quo o que se produzca una profundización de medidas autoritarias como son la represión de los manifestantes y de la expresión, digamos, de disidencias. Marcela, ¿tiene asidero las voces que claman fraude? Sí, no, yo creo que no hay duda sobre eso a esta altura, Hugo. Efectivamente, acá hubo un intento consumado de fraude, hay una declaración de un candidato como ganador sin que se hayan cumplido los pasos necesarios, insisto, que estipula la propia legislación venezolana en términos de entregar las actas, en hacer un escrutinio, en tener auditoría de los datos, en que los propios venezolanos puedan ver, como podemos ver en cualquier democracia, cuántos votos sacó cada candidato en cada mesa, en cada región, en cada ciudad. Eso es algo que hasta el día de hoy los órganos del Estado venezolano no han presentado y sin embargo la oposición ha puesto a disposición una cantidad importante de esas actas, ¿no? Claro, claro. Y hablando de esa oposición, estamos viviendo una semana en la que 2 veces a la hora de grabar esta entrevista han citado a Edmundo González a la Fiscalía de Venezuela, y teniendo en cuenta los antecedentes, como ya lo hemos venido hablando con Marcela, podríamos decir que existe un riesgo de que lo detengan porque están haciendo lo mismo pero desde el régimen, clamando de que están participando de un fraude o un intento de fraude y alterar el proceso democrático, como lo ha llamado el régimen y las instituciones adscritas al chavismo o al madurismo. ¿Qué impacto podría tener una eventual detención de Edmundo González? Bueno, muy, muy grave, muy preocupante. Yo creo que esperar que las autoridades venezolanas no vayan por ese camino, eso sería una indicación clara de que lo que se busca acá es profundizar las medidas autoritarias.
en vez de buscar el diálogo, la conversación, las formas de resolver una crisis en un régimen democrático. Un régimen democrático no encarcela ni utiliza la justicia penal como herramienta de persecución política. Eso es algo que estamos viendo en muchos países de América Latina, y nosotros hacemos un llamado también a que se busquen los mecanismos democráticos, las instituciones democráticas y las reglas democráticas para poder resolver los problemas políticos, pero no que se recurra a la justicia penal para tratar de perseguir a quienes tienen opiniones disidentes. Claro, pues Marcela, yo no puedo obviar, y como lo mencionamos al principio de la entrevista, tú fuiste ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric en Chile, y creo que hablando de la región, desde en el espectro político de los más cercanos, que se ha atrevido a poner una postura muy firme y democrática, y ha usado incluso la palabra de un fraude, es el presidente Boric. ¿Qué consideraciones tienes de esta respuesta, específicamente hablando de Chile, y ya hablamos de la región? Bueno, yo creo que el presidente ha sido muy claro y nítido y muy consecuente también en temas. Yo creo que en América Latina a menudo tenemos que siempre es más fácil criticar las violaciones de derechos humanos o las irregularidades en los gobiernos cuando son de un sentido ideológico distinto al que uno profesa. Es mucho más difícil criticar a los más cercanos. Y yo creo que el presidente Boric ha sido muy consistente, ha tenido una voz muy clara respecto de Palestina, ha tenido una voz muy clara respecto de la intervención de Rusia en Ucrania, ha sido consistente en esa mirada, pero también creo que es importante, Hugo, decir que lo que está pasando en Venezuela hoy día no es un problema de derechas e izquierdas, y también creo que es relevante que los y las demócratas tengamos claro que no podemos transformar el tema de Venezuela en un tema más de polarización interna en nuestros países, para terminar peleándonos al interior de cada uno de nuestros países y transformar esto en un debate entre izquierdas y derechas, porque esto ya no es un tema de izquierdas y derechas. Yo creo que el régimen de Venezuela, así como lo ha planteado el presidente Boric, no es un régimen de izquierda, es un régimen de facto autoritario que está vulnerando procesos formales para asegurar un proceso democrático, y tenemos que buscar formas más allá de la denuncia y más allá de esta discusión legítima ideológica. Tenemos que seguir buscando caminos de solución. O sea, a nosotros nos interesa no solo hacer la denuncia o plantear cuál es la preocupación, sino que también plantear que necesitamos buscar caminos que puedan ayudar al pueblo venezolano a resolver esta crisis. Parte de tu visita en Colombia tiene en la agenda reunirse con la Oficina de Asuntos Exteriores, con el Ministerio de Luis Gilberto Murillo. Eso me lleva a preguntarte por la posición de Brasil y Colombia, que están muy arraigados en una solución que incluya a todas las partes, una transición pacífica, que se insiste mucho en las actas, pero de una posición un poco más neutra, que se tiene, por supuesto, desde la cercanía geográfica de las fronteras compartidas. ¿Cómo analizas esta posición a un mes de lo que ha pasado y viendo que realmente no ha surtido un efecto práctico? Bueno, yo creo que acá hay distintas estrategias y que necesitamos buscar distintos caminos, ¿no? En la elección del 2018 hubo muchos países que reconocieron al candidato de oposición venezolano, y tuvimos un largo periodo de, en teoría, un gobierno actuando fuera del país, que al final terminó sin ningún resultado positivo para el pueblo venezolano. Yo creo, no dudo en las buenas intenciones del presidente Lula y del presidente Petro y de sus respectivos gobiernos en buscar caminos de acercamiento, y en ese sentido me parece que es positivo que algunos países cumplan un rol de mediación. Creo que también esta crisis nos ha mostrado que tenemos una profunda debilidad de nuestros órganos regionales, ¿no? Porque necesitamos también aprender del pasado. Ha habido un intento a lo largo de las últimas décadas en América Latina de
organizar foros regionales alternativos a la OEA, UNASUR, la Alianza del Pacífico, entre otros conglomerados que en algún sentido han tratado de generar foros multilaterales alineados ideológicamente. Creo que eso ha demostrado que no es el camino que hay que seguir, que necesitamos tener un foro que nos permita reunir a todos los países, que tenga la legitimidad de todos los países y que pueda actuar cuando enfrentamos situaciones de crisis, situaciones de vulneración de la Carta Democrática, ¿no? Entonces creo que también esta situación es un aprendizaje nuevamente para hacer un llamado a que fortalezcamos nuestros espacios regionales de gobernanza y que ojalá en el futuro cercano los países puedan utilizar de mejor forma estos espacios y lograr que esos foros sean el espacio, digamos, para dirimir conflictos. Hasta que eso no ocurra o hasta que eso no ocurra de manera plena, creo que las distintas estrategias que están buscando los distintos países son positivas y que hay que buscar todas las estrategias que puedan ayudar en este momento. Hoy día no sabemos, creo, que solo aplicar sanciones nunca ha funcionado. Digamos, hay países en nuestra región que llevan décadas siendo sancionados o recibiendo sanciones y eso no ha generado cambios en el régimen de gobierno. Vemos otros países en situaciones similares. Entonces, ¿a qué podemos apostar para generar cambios? Y yo creo que colaborar con los actores al interior de Venezuela, fortalecer a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a quienes defienden los derechos humanos al interior de Venezuela y también seguir abogando por el diálogo y promoviendo desde afuera un apoyo a los actores democráticos en ese país. Perfecto, vamos con las dos últimas preguntas. Ya estamos llegando a la parte final de este espacio. Marcela, ¿debería haber un intento de coordinación regional más fuerte para atender este caso? Ya vimos que lo hay desde el lado de quienes claman un fraude, pero se está excluyendo el sector más cercano al chavismo, como es los gobiernos de izquierda democráticos. ¿Debería haber un intento de coordinación más general en la región? Sí, yo creo que necesitamos una coordinación transversal que no esté anclada en diferencias ideológicas. Yo creo que es importante buscar un punto medio que pueda aglutinar. Insisto, la democracia en el mundo está amenazada por sectores de ultraderecha en muchas partes de nuestra región y también de Europa, Estados Unidos, y por lo tanto tenemos que recordar que el patrimonio de la defensa democrática no está en un solo sector ideológico. Nosotros tenemos en nuestra región sectores antidemocráticos que están en algunos sectores radicales, quizás de izquierda, y también muy profusamente en sectores de derecha. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer quienes tenemos un compromiso con la democracia es buscar esos mínimos comunes, buscar alianzas, buscar un camino que nos permita trabajar de manera colaborativa. Yo creo que muchos países están esa sintonía. Tú mencionabas antes a Chile, pero creo que también Colombia, México y Brasil están buscando formas de colaborar con el proceso venezolano. No han reconocido al gobierno de facto y eso me parece que es una señal muy importante porque quizás en otros momentos muchos más gobiernos que se autodenominan de izquierda podrían haber reconocido este gobierno y eso no ha ocurrido. Y creo que hay que destacar ese punto porque ese sí es un punto de inflexión, es un punto distinto a lo que ocurrió en el 2013 o lo que podría haber ocurrido en el 2018. Hoy día hay un llamado transversal a la integridad electoral y a que se transparente la evidencia para poder reconocer al gobierno. Pues bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera cerrar, Marcela, preguntándote, porque, bueno, hablando un poco de precisamente uno de los informes anuales que presenta IDEA es sobre el deterioro democrático en la región y este es un año tangencialmente importante por la cantidad de elecciones que tenemos. Ya vimos El Salvador, ya vimos Venezuela, vendrán otras más adelante, Estados Unidos en un par de meses y el tema central es el deterioro democrático. Precisamente después del 28 de julio, con lo que pasó en Venezuela, ¿cómo
cambia o cómo varía ese deterioro democrático? Mira, yo creo que tenemos luces de esperanza, no todo es negativo. Vimos lo que pasó en Guatemala y en Brasil, donde hubieron intentos muy duros de impedir que un gobierno democrático, que la soberanía popular se manifestara, y las instituciones en esos dos países lograron resistir, quizás con más fortaleza en Brasil que en Guatemala, pero tenemos en muchos países donde, también en Panamá, que tuvimos elecciones hace poco, a pesar de una elección muy complicada, se logró avanzar. Tenemos elecciones este año también en Uruguay y subnacionales en Chile y en Brasil. Nosotros pensamos que hay que seguir apoyando las elecciones y a los órganos electorales en toda nuestra región. Ese es uno de nuestros mandatos e intereses. También nos vamos a juntar aquí con el registrador nacional y tenemos mucho interés también de apoyar una institucionalidad democrática electoral en Colombia que es bastante robusta, pero que siempre puede verse beneficiada por buenas prácticas internacionales. Entonces, si bien Venezuela es muy preocupante y tenemos que seguir trabajando sobre lo que va a ocurrir ahí, también estas otras buenas noticias en el sentido que las elecciones han logrado resistir las embatidas antidemocráticas y han ayudado a los pueblos de la región a poder continuar con procesos de profundización democrática. Perfecto, pues con esta respuesta de Marcela estamos llegando al final de este espacio de entrevistas El Espectador. Les agradecemos mucho por su sintonía, por acompañarnos hasta aquí, por supuesto a Marcela. Gracias. Muchísimas gracias por atender esta visita, siempre bienvenida al Espectador, mucha suerte con la agenda bilateral. A ustedes los invitamos a suscribirse a todas las plataformas y redes sociales del Espectador, a consumir todos los contenidos como este que diariamente estamos produciendo para que ustedes se mantengan bien informados. Si quieren conocer todo lo que está pasando en Venezuela, todo lo que está pasando en el mundo, les invitamos a que se suscriban y pasen una visita por la sección internacional, la sección Mundo del Espectador. Muchísimas gracias y que tengan ustedes un gran día.